Título de la prédica para el día de hoy. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, no escogido por hombres, ni por mandatos de hombres, sino por gracia, y la gracia es Jesucristo. Y así es como termina el versículo 5 del capítulo 11 de Romanos, al cual entramos hoy. Seguirá asistiendo ese pueblo para que haya un remanente de 144.000. O sea que si a usted le dicen, venga, esos 144.000, ese remanente, ¿habla la Biblia? Sí. Romanos llevamos casi todo el capítulo 10 y en el 11 sigue hablando de ese remanente. Y pone un ejemplo Pablo. Acuerde que este libro de Romanos fue escrito hace casi 2000 años. Y ahí sigue. Y ahí sigue ese pueblo con todo lo que le han hecho. Y lo esparcieron por todo el mundo. Y el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, volvió a ser una nación, volvió al lugar del que lo habían echado, a su propia tierra, porque Dios es fiel a sus promesas, porque Él dijo que devolvería ese pueblo a Israel. Aquí desde Romanos lo dijo también, porque cuando Pablo escribió esta carta, aún no los habían exiliado, no los habían echado de su propia nación, no los habían esparcido por todo el mundo. Todavía no había pasado eso. Y hablaba de este remanente. Y es impresionante que volvió ese pueblo el siglo pasado a su propia tierra, porque esto que está escrito, las promesas de Dios se cumplen. Él no es hombre para que diga mentiras, ni para que se arrepienta de lo que ha dicho. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y esta es una gran prueba de que eso sucede. Ese pueblo volvió a ser una nación y de ese pueblo saldrá ese remanente del cual hablaba aquí Pablo, sin saber que iban a ser esparcidos a los poquitos años, porque él escribió esta carta como en el año 57 y 13 años después, en el año 70, fueron echados de su propia tierra y no volvieron hasta el siglo pasado, hasta 1948 no volvió ese pueblo, hasta que las Naciones Unidas le devolvieron un pedacito de tierra, que él se ha venido expandiendo, sí, porque ha venido recuperando lo que le quitaron hace casi 2000 años. Eso era de ellos. Simplemente han ejercido su derecho a su tierra, nada más, como para que digamos cosas que no son, o gente que habla por ignorancia de lo que no, no, ellos recuperaron su tierra y no la han recuperado toda. Les falta un pedazo abajo y un gran pedazo arriba, pero ese no es el afán de ellos. Ahora, Dios los tiene ahí porque de ahí debe salir los 144.000, debe salir ese remanente. Y Pablo sí que insiste en esto. Esto sí que lo hemos visto aquí. Póngale atención. Versículo 1 de Romanos 11. Por lo tanto, de acuerdo a lo que acabamos de decir, pregunto, dice Pablo, ¿acaso Dios rechazó a su pueblo? Y pregunto yo aquí también, la iglesia, ¿Dios ha rechazado a Israel porque mandaron a crucificar a su hijo en una cruz? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha rechazado? ¿Quiere que se aniquile, que se acabe ese pueblo? ¿Alguien que me conteste? No, No, nunca. porque Él es fiel a sus promesas. Porque de ese pueblo debe salir, ¿qué? El remanente. El remanente, los 144.000. Entonces, por eso Pablo hace esta pregunta. ¿Acaso es que Dios ha rechazado a su pueblo? ¿Quiere acabar con el pueblo judío? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo. Y él aquí en ese, porque también yo soy israelita, está recordándole a sus coterráneos, a sus paisanos, que el primero fue Saulo, el que perseguía a la iglesia.
el que buscaba la iglesia evangélica para acabarla, para destruirla, cuando se le apareció Jesús y cayó postrado a tierra y quedó ciego por 3 días. Y le preguntó él, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso está en el libro de los Hechos. Este Pablo que escribió esto, y él está diciendo, porque también yo soy israelita, él les está diciendo, miren, paisanos, si Dios me cambió a mí y me volvió un instrumento suyo, un siervo suyo en sus manos, ustedes, ¿por qué no pueden hacer lo mismo que me pasó a mí? Yo siendo israelita de la tribu de Benjamín, Dios lo logró conmigo. De por Dios, conviértanse ustedes como yo también lo hice, siendo ustedes y yo israelitas. Eso es lo que le está diciendo ahí. Si pudo cambiarme a mí y dejar ese Saulo que perseguía a la iglesia para aniquilarla, y ahora en lugar de ser un perseguidor, soy un seguidor, lo puede hacer también con ustedes. Pero eso no se logra por la ley y las obras, se logra por la gracia de Jesucristo. No se logra por unos escritos, se logra por una persona llamada Jesús. Eso es lo que le está diciendo ahí. Porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Y por eso lo menciono. ¿De qué tribu venía él? Pregunta a la gente, esta gente después del exilio, allá que estuvieron en tierra de Nabucodonosor, que duraron 70 años y después regresaron en esa época en el año 538 antes de Cristo, de que naciera Cristo. Dicen muchos, no, eso es cuando volvieron ya no sabían de qué tribus eran. No, sí sabían, porque Pablo está escribiendo aquí, dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Los israelitas hoy en día sabe cada uno de quién de las 12 tribus es, lo saben. Así como aquí Pablo lo sabía, porque esto fue después de tiempos de Jesús, después de 600 años de ese exilio, de ese éxodo en tierra de los persas. Él sabía. Así que usted concluye, porque usted es una persona inteligente, que si Pablo 6 siglos después sabía que pertenecía a la tribu de Benjamín, cada israelita lo sabe, porque ellos se encargan de decirle a su descendencia de qué tribu son, para que salgan los 12.000 de cada tribu, los 144.000 que se van a necesitar cuando llegue la gran tribulación, cuando se acerque la segunda venida del Señor. Y aquí usted lo concluye. De la tribu de Benjamín. Verso 2. Mire Pablo cómo lo dice. Dios no rechazó a su pueblo. Dios no ha rechazado a su pueblo. Ahí dice la razón por qué. Porque al cual conoció desde el principio. Porque Él los escogió. Y si los escogió y los dijo que nadie los iba a acabar, es porque nadie los iba a acabar. Lo mismo que a ti, si tú le entregas su vida y eres su pueblo no escogido, pero sí adoptado, comprado por precio de sangre. Eso es lo que eres tú y yo. Es el pueblo adoptado, comprado por precio de sangre. Tampoco nos va a abandonar y nos va a dejar a nuestra suerte. Mire cómo les dice a él. ¿No saben ustedes lo que dice la escritura acerca del profeta Elías? ¿Se acuerdan del profeta Elías, no? Aquel que mató a más de 400 profetas falsos que estaban en la época del reinado de Acab y su esposa, esa reina que era, pero mejor dicho, Jezabel, bruja ella, y tenía estos falsos profetas, de los cuales los acabó Elías. Y Elías pensó que era el único que quedaba. Yo solo quedo yo, le dijo a Dios cuando huyó a una cueva.
Y Dios le tuvo que decir, no, 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 no. ¿Quién dijo que solo queda usted? Así pasa con este pueblo. No, es que solo queda Israel. No, 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 hay un remanente. Eso es lo que aquí le va a mostrar como ejemplo. Les dice, mire, ¿qué dice acerca del profeta Elías? ¿Qué dicen las escrituras? De cómo le suplicó a Dios contra Israel cuando dijo, o sea, Israel del norte, ya se había dividido Israel en Israel del norte y del sur. Y esa división fue dada por los dos hijos de Salomón, que los dos querían reinar cuando Salomón no estaba. Y lo que hicieron fue distribuirse el reino y se dividieron. Pues dirige usted el norte y yo dirijo el sur. Y un poco lo que pasa ahora en este país. Y no, y la solución de ellos fue, bueno, partamos del país. Usted coja la parte de arriba y yo cojo la parte de abajo. Hicieron esos dos hijos. Y este Elías era profeta de la parte del norte, o sea, de Samaria, su capital, mientras que el otro hijo era el de la parte del sur, de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y se habían dos reinados. Y este era profeta de arriba y pensó que era el único que quedaba allá, Elías. Y entonces le suplicó contra Israel cuando dijo, esos de arriba, Señor, dijo Elías, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares donde se hacían los cultos a Dios. Solo yo he quedado e intentan matarme y eso no era cierto. Solo yo he quedado. Hay veces nos pasa así. Yo como que me siento solo. Parece que me abandonaste, Señor, igual que Elías. Te olvidaste de mí. Mira por todo lo que estoy pasando. Ahí Elías está huyendo en una cueva. Y fuera de eso estoy viendo porque intentan matarme. Y Dios les está recordando a través de Pablo esto al pueblo de Israel. Verso 4. ¿Y cuál fue la respuesta de Papito Dios? ¿Cuál fue la respuesta divina que le dio a Elías y que le da hoy en día a su pueblo escogido? Es la misma. Me he reservado un gran número de hombres. Y aquí les pone este ejemplo. Ahorita el pueblo de Israel existe porque Dios lo ha reservado a esa nación para el resto fiel que debe haber en la gran tribulación, para ese remanente. Por eso es que está el pueblo, porque Dios se lo ha reservado, para que de ahí salgan los 144.000. Y aquí pone de ejemplo, en la época de Elías, no era el solo, él pensó que ahí se acababa todo. Y Dios le tuvo que decir, no, no, Elías, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado rodilla delante del falso Dios Baal. Falsos dioses que tenían. Y dice, no, pero aquí la clave no, hoy no vamos a hablar de Baal, ni de lo que significa ese Dios, ni de que el pueblo se había vuelto adorador de ese Dios. No, aquí lo importante es que se ha reservado, en este caso 7.000. Ahorita está reservado el pueblo de Israel para los 144.000 que él necesita en la gran tribulación. Y desde aquí empezó a hablar de eso, desde antes de que los exiliaran por todo el mundo, de lo que los echaran en el año 70 de su propia tierra. Les estaba diciendo esto, me voy a reservar a la nación de Israel porque la requiero para lo que ha de venir. Y lo que ha de venir es casi 2.000 años después. Ahora estamos cerca al cumplimiento de esto, de la segunda venida del Señor. Mire, verso 5 de esta analogía. Todo esto lo hizo Dios para explicar la analogía con los tiempos presentes. Escuchen, verso 5. De la misma manera,
analogía, ¿cierto? Aún